Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, escuchamos pasos débiles que venían del ático. Eran suaves, casi imperceptibles, pero definitivamente estaban allí, como si alguien estuviera caminando lentamente sobre nosotros. Mi novia se congeló, con los ojos muy abiertos, y susurró, ¿escuchaste eso? Asentí, con la garganta demasiado seca para hablar. Nos quedamos allí parados por lo que pareció una eternidad, escuchando, hasta que el sonido se detuvo. Ella sugirió que podría ser un animal, tal vez un mapache o una ardilla, pero yo no estaba convencido. Los pasos tenían un ritmo, demasiado deliberados para ser un animal. Intenté reírme de la situación, pero ninguno de los dos durmió bien esa noche. Cada pequeño ruido me hacía saltar y seguía imaginando a alguien observándonos desde las sombras. A la mañana siguiente, nos despertamos agotados, con el tipo de cansancio que hace que todo se sienta surrealista. Mi novia sugirió que revisáramos el ático para tranquilizarnos, pero yo dudé. La idea de subir allí me ponía la piel de gallina, pero no quería parecer paranoico, así que acepté. El acceso al ático estaba en el techo del pasillo, con una escalera desplegable que parecía no haberse usado en años. El polvo flotaba en el aire mientras la desplegábamos y las bisagras chirriaron ruidosamente, haciéndome estremecer. Yo subí primero, mi linterna temblando ligeramente en mi mano. El ático era estrecho y estaba lleno de cajas viejas, pero lo que me llamó la atención fue la esquina de la habitación. Había un saco de dormir, cuidadosamente enrollado, y algunas botellas de agua vacías esparcidas cerca. Se me revolvió el estómago. Alguien había estado quedándose aquí. Recientemente, llamé a mi novia para mostrárselo, y su cara se puso pálida. ¿Qué demonios?, susurró, con la voz temblorosa. Empezamos a revisar las cajas, con la esperanza de encontrar alguna explicación, pero todo lo que encontramos fue ropa vieja y cachivaches al azar. Entonces noté algo más, una pequeña puerta, casi invisible, en la pared, escondida detrás de una pila de cajas. Era apenas lo suficientemente grande para que una persona se arrastrara y el pestillo estaba en el exterior, como si estuviera destinado a mantener algo o a alguien adentro. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Extendí la mano hacia el pestillo, pero mi novia me agarró del brazo. «No lo hagas», dijo, con la voz apenas audible. ¿Y si hay alguien ahí adentro? No sabía qué hacer. El aire se sentía pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Decidimos llamar al anfitrión, esperando algún tipo de explicación. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz alegre respondiera, preguntando si todo estaba bien con la casa. Intenté mantener la voz firme mientras describía lo que habíamos encontrado: el saco de dormir, las botellas de agua, la puerta escondida. Hubo una larga pausa al otro lado, y luego el anfitrión se rió nerviosamente. «Oh, eso es probablemente solo algo viejo que dejaron los antiguos dueños», dijo. «El ático no se ha limpiado en años, no se preocupen por eso». Su tono era ligero, pero no coincidía con la tensión en su voz. Quería creerle, pero algo en la forma en que lo ignoró me hizo sentir aún más incómodo. Mi novia y yo intercambiamos una mirada, y supe que ella sentía lo mismo. Después de la llamada, debatimos qué hacer. Una parte de mí quería irse en ese mismo momento, pero mi novia insistió en que nos quedáramos. «Pagamos por este lugar», dijo, tratando de sonar valiente. «No vamos a dejar que un ático espeluznante arruine nuestro fin de semana». Admiré su determinación, pero no podía quitarme la sensación de que nos estaban observando. Pasamos el resto del día tratando de relajarnos, pero cada pequeño ruido nos hacía saltar. En un momento, pensé que escuché un débil rasguño que venía de la puerta escondida, pero cuando pegué mi oído a ella, solo había silencio. Mi novia sugirió que cerráramos con llave la puerta del dormitorio esa noche, por si acaso, y yo acepté. Pero mientras estábamos acostados en la cama, escuchando el aullido del viento afuera, no pude evitar preguntarme si la cerradura sería suficiente. Esa noche, me desperté con el sonido de pasos de nuevo. Esta vez, no venían del ático, estaban en el pasillo, justo afuera de nuestra puerta. Mi corazón se aceleró mientras yacía allí, congelado, escuchando el crujido lento y deliberado de las tablas del suelo.
Quería creer que era mi imaginación, pero el sonido era demasiado real, demasiado cerca. Extendí la mano para despertar a mi novia, pero ella ya estaba despierta, con los ojos muy abiertos por el miedo. No dijimos una palabra, solo nos quedamos mirando la puerta, esperando. Los pasos se detuvieron, y por un momento, hubo silencio. Luego, el pomo de la puerta comenzó a girar, lentamente, como si alguien lo estuviera probando. Contuve la respiración, todo mi cuerpo tenso. La cerradura aguantó, pero el pomo seguía girando, de un lado a otro, como si quien quiera o lo que quiera que estuviera ahí afuera no se rindiera. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se retiraron, desvaneciéndose por el pasillo. Esperé unos minutos antes de levantarme, mis piernas temblando mientras caminaba de puntillas hacia la puerta. Pegué mi oído a ella, escuchando, pero todo lo que pude oír era el sonido de mi propia respiración. Mi novia susurró, ¿qué estás haciendo?, pero no le respondí. Abrí la puerta y me asomé, el pasillo estaba oscuro y vacío. La escalera del ático todavía estaba abajo, balanceándose ligeramente, como si alguien acabara de subir. Quería cerrarla, para asegurarla, pero no pude acercarme más. En cambio, cerré la puerta del dormitorio y la volví a cerrar con llave, mis manos temblando. No dormimos el resto de la noche, sentados en la cama, mirando la puerta, esperando que los pasos volvieran. A la mañana siguiente, empacamos nuestras cosas lo más rápido que pudimos, sin siquiera molestarnos en hacer café o desayunar. La casa se sentía diferente a la luz del día, menos amenazante, pero no podía quitarme la sensación de que nos estaban observando. Mientras llevábamos nuestras maletas al coche, miré hacia atrás a la casa por última vez. Por una fracción de segundo, pensé que vi una cara en la ventana del ático, pálida y sin expresión, solo mirándonos fijamente. Parpadeé, y ya no estaba. Mi novia me preguntó qué me pasaba, pero solo sacudí la cabeza, no queriendo asustarla más de lo que ya estaba. Nos subimos al coche y nos fuimos, sin que ninguno de los dos dijera una palabra hasta que estuvimos a kilómetros de distancia. Nunca informamos lo que sucedió al anfitrión ni dejamos una reseña. Una parte de mí sentía que deberíamos advertir a otros, pero la otra parte solo quería olvidar que alguna vez sucedió. Hasta el día de hoy, no sé quién o qué estaba en esa casa con nosotros. A veces, me pregunto si todavía están allí, esperando a los próximos huéspedes. Mi novia y yo no hablamos mucho de ello, pero de vez en cuando la casa surge en una conversación, intercambiamos una mirada, y sé que ambos estamos pensando lo mismo. Nosotros salimos, pero no todos podrían tener tanta suerte. Mi novia y yo alquilamos un Airbnb para una escapada tranquila de fin de semana, lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad. El lugar se veía perfecto en las fotos, una casa acogedora en medio del bosque, con un porche espacioso y un interior que parecía sacado de una revista de decoración. Cuando llegamos, todo parecía normal, pero desde el principio, algo se sintió extraño. La casa tenía un olor raro, como si hubiera estado cerrada por mucho tiempo, pero al mismo tiempo, había un leve aroma a algo fresco, como si alguien acabara de limpiar. Mi novia no notó nada inusual, y decidí ignorarlo, pensando que solo estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. Mientras entrábamos a la cocina, noté un vaso de agua medio vacío sobre la encimera. Parecía limpio, como si se hubiera usado recientemente. Le pregunté si ella lo había dejado allí, pero se rió y dijo que debía estar imaginando cosas. Intenté creerle, pero no podía quitarle los ojos de encima a ese vaso. Fui al baño, y cuando abrí el grifo, el agua salió tibia, como si alguien acabara de usar la ducha. Mi corazón se aceleró, pero no quería asustar a mi novia, así que bromeé diciendo que el calentador de agua debía ser realmente bueno. Ella se rió de nuevo, pero yo ya me sentía incómodo. Algo en esa casa no cuadraba. Intentamos instalarnos, desempacando nuestras maletas y explorando el resto de la casa. La sala de estar era acogedora, con una chimenea y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Pero mientras subíamos las escaleras al dormitorio, no podía quitarme la sensación de que no estábamos solos. Las tablas del suelo crujían de una manera que me hacía detenerme, como si estuvieran respondiendo a algo más que solo nuestros pasos. Mi novia no pareció notarlo, pero yo seguía mirando por encima del hombro,
medio esperando ver a alguien parado allí. Me dije a mí mismo que solo era una casa vieja haciendo ruidos de casa vieja, pero la tensión en mi pecho no desaparecía. Estábamos tan emocionados por este viaje de fin de semana. 6 de nosotros habíamos alquilado este moderno loft urbano a través de Airbnb y las fotos lo hacían parecer sacado de una revista de diseño, paredes de ladrillo visto, iluminación industrial y una enorme planta abierta que se sentía a la vez acogedora y lujosa. Cuando llegamos, el lugar no decepcionó. Era incluso mejor en persona. Pasamos la primera hora simplemente explorando, riendo y eligiendo nuestros lugares. Pero luego, mientras nos acomodábamos, alguien notó el libro de visitas en la mesa de café. Era un libro elegante encuadernado en cuero, del tipo que esperarías encontrar en un lugar así. Pensamos que sería divertido hojearlo y ver lo que otros huéspedes habían escrito. Ahí fue cuando las cosas comenzaron a sentirse extrañas. Las primeras entradas eran normales, gente elogiando la decoración, agradeciendo al anfitrión, lo de siempre. Pero a medida que seguíamos leyendo, el tono cambió. Una entrada simplemente decía, no te quedes después del anochecer. Otra leía, están observando desde las paredes. Al principio, nos reímos, pensando que era algún tipo de broma interna o una travesura del anfitrión. Pero cuanto más leíamos, más inquietante se volvía. Había menciones de ruidos extraños, sombras que se movían donde no debían, y una persona incluso escribió, no pude dormir. Algo estaba en la habitación conmigo. Intentamos ignorarlo, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. La atmósfera alegre del loft de repente se sintió forzada, como si estuviera escondiendo algo. Más tarde esa tarde, mientras desempacábamos, una de mis amigas, Jess, encontró algo extraño. Estaba buscando mantas adicionales en el armario de la sala de estar y se topó con un segundo libro de visitas. Este era diferente, más pequeño, con una cubierta desgastada, como si hubiera estado escondido allí por un tiempo. Nos reunimos a su alrededor mientras lo abría, y lo primero que me impactó fue la caligrafía. Era desordenada, casi frenética, como si la persona tuviera prisa o estuviera asustada. Las entradas no se parecían en nada a las del primer libro de visitas. La gente escribía sobre escuchar susurros por la noche, ver figuras por el rabillo del ojo, y una persona incluso afirmó que encontró una cámara oculta en el baño. Pero la entrada que me heló la sangre fue de alguien que dijo que nunca se fue. Escribieron, todavía estoy aquí. No me dejan ir, intentamos racionalizarlo. Tal vez era una broma elaborada del anfitrión, o tal vez los huéspedes anteriores solo estaban bromeando con la gente. Pero cuanto más hablábamos de ello, más incómodos nos sentíamos. Jess sugirió que revisáramos si había cámaras, solo para estar seguros. Nos separamos y comenzamos a buscar en el loft, detrás de cuadros, dentro de los conductos de ventilación, incluso debajo de los muebles. Fue entonces cuando la encontramos. En la esquina del techo del dormitorio, escondido en la moldura, había un pequeño dispositivo negro. No era obvio a menos que lo estuvieras buscando, pero una vez que lo veías, no podías dejar de verlo. Era una cámara y apuntaba directamente a la cama. Todos nos congelamos. Alguien nos estaba observando, no sabíamos qué hacer. Una parte de nosotros quería irse en ese mismo instante, pero ya estaba oscureciendo y ninguno de nosotros tenía un plan de a dónde ir. Decidimos cubrir la cámara con un trozo de cinta y seguir buscando en el loft para ver si había más. Se sentía como si estuviéramos en una especie de juego retorcido, y las reglas seguían cambiando. A medida que nos movíamos por el espacio, la atmósfera cambió. El loft, que se había sentido tan cálido y acogedor antes, ahora se sentía frío y opresivo. Cada crujido de las tablas del suelo nos hacía saltar y las sombras parecían alargarse más de lo que deberían. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, medio esperando ver a alguien o algo parado allí. Cuando terminamos de buscar, habíamos encontrado 2 cámaras más, una en la sala de estar y otra en el pasillo. Las cubrimos todas, pero eso no nos hizo sentir mejor. En todo caso, empeoró las cosas. ¿Quién las había puesto allí? ¿Y por qué?
Las entradas del libro de visitas seguían reproduciéndose en mi mente, especialmente la del libro sobre la persona que nunca se fue. No podía quitarme la sensación de que no estábamos solos en el loft. Intentamos aligerar el ambiente pidiendo pizza y viendo una película, pero nadie podía concentrarse. Cada pequeño ruido, el zumbido del refrigerador, el viento contra las ventanas, se sentía como una advertencia. Estábamos todos al límite y la noche apenas comenzaba. Alrededor de la medianoche, las cosas empeoraron. Estábamos todos sentados en la sala de estar, tratando de distraernos, cuando lo escuchamos, un débil sonido de golpes. Al principio, pensamos que venía de la puerta, pero cuando revisamos, no había nadie. Sin embargo, los golpes continuaron y parecían venir de dentro de las paredes. Era suave pero deliberado, como si alguien, o algo, estuviera tratando de llamar nuestra atención. Todos nos quedamos en silencio, mirándonos, sin saber qué hacer. Jess agarró su teléfono y comenzó a grabar, como si tener pruebas lo hiciera menos aterrador. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes, y luego se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue casi peor. Intentamos convencernos de que era solo el edificio asentándose o las tuberías traqueteando, pero en el fondo, ninguno de nosotros lo creía. La energía en el loft había cambiado. Se sentía pesada, como si el aire mismo nos estuviera oprimiendo. Decidimos quedarnos juntos en la sala de estar, demasiado asustados para dormir en los dormitorios. Encendimos todas las luces y mantuvimos el televisor encendido en voz baja de fondo, con la esperanza de que nos hiciera sentir más seguros. Pero cada vez que uno de nosotros se quedaba dormido, algo nos sobresaltaba, un ruido repentino, un parpadeo de las luces o la sensación de ser observados. Me encontraba mirando las paredes, medio esperando ver ojos que me devolvieran la mirada. Las advertencias del libro de visitas ya no eran divertidas. Se sentían como una súplica desesperada que deberíamos haber tomado en serio. Para las 3 de la mañana, estábamos todos agotados pero demasiado asustados para dormir. Fue entonces cuando notamos que la temperatura bajaba. No era solo un poco de frío, estaba helando, como si el loft de repente se hubiera convertido en un refrigerador. Nos envolvimos en mantas y nos acurrucamos, pero el frío parecía filtrarse en nuestros huesos. Y luego, lo escuchamos de nuevo. Esta vez, no eran golpes. Era una voz. Débil, casi un susurro, que venía de algún lugar del loft. No pudimos distinguir lo que decía, pero sonaba desesperada, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Ninguno de nosotros se movió. Simplemente nos quedamos allí sentados, congelados de miedo, escuchando esa voz que se deslizaba por el aire. La voz se detuvo tan repentinamente como había comenzado, y por un momento hubo silencio. Luego, escuchamos pasos. Pasos claros e inconfundibles, caminando de un lado a otro en el pasillo. Se me revolvió el estómago. Todos estábamos en la sala de estar, no había nadie en el pasillo. Jess me agarró del brazo, sus uñas se clavaron en mi piel y todos miramos la puerta, esperando que algo apareciera. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos, hasta que se detuvieron justo afuera de la sala de estar. Se me cortó la respiración. La puerta se abrió lentamente, pero no había nadie. Solo un pasillo vacío, bañado en el tenue resplandor de la luz del techo. Y luego, la luz parpadeó y se apagó. No dormimos en toda la noche. Cada sonido, cada sombra, nos mantenía al límite. Cuando finalmente salió el sol, se sintió como un milagro. El loft se veía normal de nuevo, brillante, moderno y acogedor. Pero ninguno de nosotros podía quitarse la sensación de que algo todavía andaba mal. Empacamos nuestras cosas lo más rápido que pudimos, sin siquiera molestarnos en limpiar. Al salir, noté algo en la mesa de café. El primer libro de visitas estaba abierto en una nueva página, una que no habíamos visto antes. Garabateadas con una caligrafía desordenada estaban las palabras: no debieron volver. Se me revolvió el estómago. No habíamos tocado el libro de visitas desde la primera noche. ¿Quién había escrito eso? Dejamos las llaves en el mostrador y salimos de allí lo más rápido que pudimos. En el camino a casa, nadie habló mucho.
Todos estábamos demasiado conmocionados para procesar lo que había sucedido. Cuando volvimos, intenté contactar al anfitrión para preguntar sobre los libros de visitas y las cámaras, pero el anuncio había sido eliminado. Era como si el loft nunca hubiera existido. Todavía no sé qué pasó ese fin de semana. ¿Eran reales las cámaras? ¿Lo era la voz? No puedo explicar nada de eso, pero si sé una cosa, nunca más me volveré a hospedar en un Airbnb sin antes revisar si hay un segundo libro de visitas. Y si alguna vez encuentro uno, saldré corriendo en la dirección opuesta. He intentado racionalizarlo todo, tal vez fue una broma elaborada, o tal vez solo estábamos cansados y paranoicos. Pero en el fondo, sé que lo que experimentamos fue real. Los libros de visitas, las cámaras, la voz, los pasos, todo sucedió. Y lo peor de todo es que no puedo dejar de pensar en esa última entrada en el libro de visitas. No debieron volver. ¿Qué significaba? ¿No fuimos el primer grupo en quedarnos allí y experimentar algo así? ¿O era una advertencia destinada a alguien más? Nunca lo sabré. El loft, el anfitrión, los libros de visitas, todo se ha ido ahora, como si nunca hubiera existido. Pero no puedo olvidarlo. A veces, a altas horas de la noche, todavía escucho ese débil golpe en mis sueños. Me despierto en un sudor frío, convencido de que estoy de vuelta en ese loft, mirando las paredes, esperando que algo se mueva. Ya no hablo mucho de ello porque nadie me creería. Pero sé lo que vi, lo que escuché, lo que sentí. Y sé esto, algunos lugares no están destinados a ser alquilados, y algunos libros de visitas no están destinados a ser leídos. Lo que sea que estaba en ese loft, todavía está allí. Observando. Esperando. Y no puedo evitar preguntarme, ¿quién se está quedando allí ahora? La segunda noche, mi curiosidad me venció. Los ruidos habían vuelto, más fuertes esta vez, como si alguien estuviera moviendo cosas detrás de esa puerta. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero los sonidos eran demasiado reales. Incluso los grabé en mi teléfono, solo para demostrarme a mí mismo que no me estaba volviendo loco. A la mañana siguiente, decidí confrontar al anfitrión de nuevo. Llamé y le pregunté por la puerta, pero sonaron molestos y repitieron la misma frase: es solo un cuarto de almacenamiento. No se preocupe por eso. Su tono me hizo aún más sospechoso. ¿Por qué estaban tan a la defensiva sobre un cuarto de almacenamiento? Comencé a sentir que me estaban observando, a pesar de que estaba completamente solo en la cabaña. Esa tarde, no pude más. Encontré una vieja horquilla en mi bolso y decidí intentar abrir la cerradura. Nunca había hecho algo así, pero la desesperación te hace hacer cosas extrañas. Después de unos minutos frustrantes, escuché el clic. Mis manos temblaban mientras giraba la manija y empujaba la puerta para abrirla. Lo que vi me heló la sangre. No era un cuarto de almacenamiento, era un dormitorio completamente amueblado. La cama estaba bien hecha, la ropa doblada en una silla y había artículos personales esparcidos, un cepillo de dientes en la mesita de noche, un par de zapatos junto a la cama e incluso un vaso de agua medio vacío. Pero lo que realmente me aterrorizó fue el calendario en la pared. Tenía el mes actual y alguien había marcado con un círculo las fechas de mi estancia. Quienquiera que se quedara aquí sabía que yo venía. Me quedé allí congelado, mirando el calendario. Mi mente estaba acelerada. ¿Quién se había estado quedando aquí? ¿Y por qué estaban llevando un registro de mi visita? Sentí una ola de náuseas al darme cuenta de las implicaciones. Esto no era solo un cuarto de almacenamiento al azar, era el espacio de alguien que claramente sabía que yo estaría aquí. Comencé a buscar, tratando de encontrar alguna pista. La ropa era moderna, no vieja ni polvorienta, lo que significaba que alguien había estado aquí recientemente. Abrí los cajones y encontré más artículos personales, una billetera sin identificación, un cuaderno lleno de notas garabateadas y un juego de llaves. Mis manos temblaban mientras hojeaba el cuaderno, pero la escritura era demasiado desordenada para entenderla. Toda la habitación se sentía mal, como si estuviera invadiendo algo que se suponía que no debía ver. Decidí llamar al anfitrión de nuevo, pero esta vez no hubo respuesta.
Dejé un mensaje de voz, mi voz temblaba mientras exigía una explicación. Mientras colgaba, escuché un ruido en la parte principal de la cabaña, un suave golpe, como si algo se hubiera caído. Se me aceleró el corazón. No había escuchado a nadie entrar y estaba seguro de que estaba solo. Agarré las llaves del cajón y me arrastré de regreso al pasillo, asomándome por la esquina. Todo parecía normal, pero el aire se sentía más pesado, como si la cabaña misma estuviera conteniendo la respiración. Cerré la puerta del dormitorio con llave detrás de mí, sin saber si estaba tratando de mantener algo fuera o dentro. Fue entonces cuando noté algo más, un leve olor a humo, como si alguien acabara de apagar una vela. Pero no había velas en la cabaña. Pasé el resto del día al límite, saltando con cada pequeño sonido. El olor a humo persistía, pero no pude encontrar su origen. Revisé cada habitación, incluso la chimenea, pero no había nada. Al anochecer, estaba agotado pero demasiado asustado para dormir. Cerré todas las puertas y ventanas con llave, revisando cada una, y me senté en el sofá con mi teléfono en la mano, listo para pedir ayuda si algo sucedía. Los ruidos de la habitación cerrada habían cesado, pero el silencio era casi peor. Se sentía como la calma antes de una tormenta, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para revelarse. Alrededor de la medianoche, lo escuché de nuevo, el sonido de arrastrarse, pero esta vez no venía de la habitación cerrada. Estaba en el pasillo, justo fuera de la sala de estar. Se me cortó la respiración mientras giraba lentamente la cabeza hacia la puerta. El pasillo estaba oscuro, pero pude ver una sombra moviéndose, apenas, como si alguien estuviera parado allí, observándome. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Agarré mi teléfono con más fuerza, mis dedos temblaban mientras intentaba desbloquearlo para pedir ayuda. Fue entonces cuando la sombra se movió de nuevo, acercándose. Ahora podía ver el contorno de una persona, pero su cara estaba oculta en la oscuridad. Finalmente encontré mi voz y grité, ¿quién está ahí? La figura se detuvo, y por un momento, todo se quedó quieto. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo, desapareciendo en la oscuridad. No dormí en toda la noche. Me quedé en el sofá, agarrando un cuchillo de cocina que había tomado para protegerme, mis ojos pegados al pasillo. La sombra no regresó, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Cuando el sol finalmente salió, sentí una pequeña sensación de alivio, pero no duró mucho. Sabía que tenía que salir de allí, pero no podía irme sin respuestas. Volví a la habitación cerrada, mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta de nuevo. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto por una cosa, el vaso de agua en la mesita de noche ahora estaba lleno. Lo miré fijamente, mi mente luchaba por entender lo que estaba viendo. Yo no lo había tocado, y no había forma de que alguien hubiera entrado sin que yo me diera cuenta. O eso pensé, empaqué mis cosas lo más rápido que pude, mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la cremallera de mi bolso. Al irme, noté algo más, un trozo de papel en la encimera de la cocina que no había estado allí antes. Era una nota, escrita con la misma caligrafía desordenada que el cuaderno en la habitación cerrada. Todo lo que decía era, no debiste venir. Dejé caer la nota como si me hubiera quemado y salí corriendo por la puerta, sin siquiera molestarme en cerrarla con llave detrás de mí. No miré hacia atrás mientras me alejaba, mi mente acelerada con preguntas para las que sabía que nunca obtendría respuestas. ¿Quién estaba en esa habitación? ¿Por qué me estaban observando? ¿Y qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo? Reporté todo a la compañía de alquiler, pero parecían tan confundidos como yo. Contactaron al anfitrión, quien afirmó que no tenía idea de lo que estaba hablando. Incluso enviaron a alguien a revisar la cabaña, pero cuando lo hicieron, la habitación cerrada estaba vacía, sin muebles, sin pertenencias personales, nada. Solo una habitación vacía y polvorienta que parecía no haber sido tocada en años. El anfitrión insistió en que siempre había sido un cuarto de almacenamiento y me acusó de inventar la historia. Ya no sabía qué creer. ¿Lo había imaginado todo? Pero tenía la grabación de los ruidos, las fotos que había tomado de la habitación y la nota. Eran reales, ¿no?
Todavía no tengo una explicación para lo que sucedió y me persigue hasta el día de hoy. He intentado seguir adelante, pero no puedo quitarme la sensación de que algo o alguien estaba en esa cabaña conmigo. Sigo pensando en el calendario, el vaso de agua lleno y la sombra en el pasillo. Quienquiera que estuviera allí sabía que yo venía y no querían que descubriera la verdad. Nunca volveré a ese lugar, pero no puedo dejar de preguntarme qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo. ¿Estaba en peligro o era algo completamente diferente? Probablemente nunca lo sabré, pero una cosa es segura, nunca más volveré a alquilar una cabaña en el campo.